Muy buenos días, queridos hermanos. Les invito a ver en este corto devocional en cuanto a al esclavo. ¿De quién? Tenemos que hacer esta pregunta. Aquí el apóstol Pablo, en la primera carta, capítulo 7, versículo 22, dice: el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Si nos preguntaran quién eres, ¿cuál sería nuestra respuesta inmediata? Pues seguramente lo primero que responderíamos es algo así: yo soy un estudiante, o yo soy empleado, o yo soy un ama de casa, o yo soy un músico, o un enseñador de la palabra de Dios, o cualquier otra cosa que esté referido a lo que hacemos. Si esta misma pregunta se la hiciéramos a Pablo, el apóstol, el evangelista, el enseñador de la palabra, él respondería de la siguiente manera, como dice ahí en Romanos el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vemos la diferencia de la respuesta de Pablo con la respuesta nuestra. Pablo se consideraba un esclavo de Jesucristo. La definición de esclavo es la siguiente: alguien que pertenece completamente a su dueño y en cuya vida está moldeada por la voluntad de su amo. La Biblia enseña que todos los hombres son esclavos de algo o de alguien. ¿No sabéis, dice el apóstol, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿De quién eres esclavo? ¿Qué es lo que está moldeando tu vida? Tenemos que hacer esta pregunta. Esclavo quizás de la gloria de los hombres. Allí en Mateo, el capítulo 5, el Señor va a referirse a la ostentación religiosa que podemos aparentar. Dice el versículo 5 del capítulo 6: y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muchos jóvenes son esclavos de la opinión, o muchas personas son esclavos de la opinión en el que dirán de los demás jóvenes, y es por eso que la moda los moldea. Viven de acuerdo a lo que otros van a pensar acerca de ellos. Existe el peligro que amemos más la gloria y el reconocimiento de los hombres que al mismo Dios. Tengamos, queridos hermanos, mucho cuidado y que sea la palabra de Dios la que moldee nuestra vida. También podemos ser esclavos de las cosas del mundo. Miremos allí en Primera de Juan, el capítulo 2, dice el apóstol allí, dice el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quizás la televisión, los videojuegos, el deporte, la música y otros que seguramente cada uno conoce, son los grandes amos de este siglo y el Dios de la mayoría de los jóvenes de este mundo. Tengamos cuidado, queridos hermanos, que pertenecemos a Cristo, y desechemos todo aquello que no trae beneficio alguno a nuestra vida espiritual, y aprendamos a ser equilibrados
y darle el lugar que corresponde a la televisión, a los deportes, etc. Pues tenemos la habilidad de tomar las cosas más triviales y convertirlas en un Dios para cada una de nuestras vidas. Esclavos también de Cristo Jesús. Qué bueno es esto, ¿no? Si alguien observara nuestra vida por un periodo de tiempo, lo que hablamos, los lugares en que visitamos, lo que hacemos a cada hora con nuestra vida, y después de un tiempo aquella persona que te observó tuviera que resumir toda tu vida en una frase, ¿qué diría? ¿Cómo te describiría? ¿Podría decir un esclavo de Jesucristo? Tenemos que tener bien presente que Jesús nos redimió, es decir, nos rescató y libertó del poder del pecado y del diablo, pero con el fin de estar bajo el señorío de Jesucristo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia, allí en Romanos 6, versículos 17 y 18. Ahora, como siervos y esclavos del Señor Jesús, tenemos que dedicarnos enteramente a la voluntad del Señor Jesucristo, pues Él es nuestro capitán, Él es nuestro ejemplo de vida, Él es quien merece toda nuestra devoción y toda nuestra fuerza. Dice el apóstol también allí en 1 Corintios 6, 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Volvamos a la definición de esclavo. Alguien que pertenece completamente a su dueño y cuya vida está moldeada por la voluntad de su amo. Pertenecemos completamente a Cristo Jesús y Él es nuestro deber, y es nuestro deber estudiar las Escrituras para que nuestra vida sea moldeada a la voluntad de Él. Allí el apóstol en Gálatas, el capítulo 3, nos decía estas palabras. Capítulo 3, versículo 6 dice, capítulo 4, perdón, versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que dice, ya no eréis esclavos, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Que el Señor, queridos hermanos, nos ayude a poder entender que hoy día podemos disfrutar esta nueva vida que tenemos en Cristo. Ya no seremos esclavos del pecado, pero sí podemos disfrutar de ser esclavos de Cristo Jesús, a servirle con amor, con gozo en nuestros corazones y poder disfrutar. Tenemos el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y dice, así ya no eres esclavo, sino hijo, y hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Que el Señor nos bendiga y podamos realmente disfrutar de esta bendición que tenemos de ser esclavos de Cristo. Que el Señor nos bendiga.